Leonardo era un hombre exitoso, un millonario acostumbrado a vivir en su mundo de lujos, reuniones interminables y decisiones que cambiaban vidas con solo un gesto. Su rutina era impecable, cada mañana calculada hasta el último minuto. Pero aquel día, desde el primer instante en que salió de su elegante apartamento, algo le indicó que nada sería igual. Al llegar al supermercado donde siempre compraba sus frutas y verduras orgánicas, su mirada se cruzó con un pequeño puesto callejero. Una joven atendía a los clientes con una sonrisa amable, mientras su hija, una niña de apenas 6 años, le ayudaba a pesar los productos. Leonardo sintió cómo su corazón se detenía por un instante. Aquella mujer era idéntica a su ex esposa. Cada rasgo de su rostro, la forma en que sonreía, hasta la pequeña marca en su mejilla que él nunca olvidó. «Buenos días, ¿qué desea, señor?», preguntó la joven, con voz suave y cortés. Leonardo, incapaz de articular palabra, la observaba como hipnotizado. Su mente comenzaba a revivir recuerdos que creía olvidados, risas compartidas, discusiones apasionadas y la dolorosa separación que lo había marcado para siempre. Pero lo que realmente lo paralizó fue la niña. Sofía, su hija, que llevaba la misma inocencia y curiosidad en los ojos que su madre. La pequeña levantó la vista y señaló con su dedo la marca en su propia mejilla. «Mamá, ¿por qué me mira así?», preguntó con la voz más pura y dulce que Leonardo había escuchado. Su corazón latió con fuerza, y un torrente de emociones lo invadió. Aquella pequeña era su hija. Cada segundo que pasaba sin decir una palabra parecía eterno. Quería correr hacia ellas, abrazarlas, preguntarles por qué habían desaparecido de su vida, pero algo en su interior lo contenía. En ese instante, una voz firme interrumpió su trance. «Leonardo. Hijo, vuelve aquí». Era su madre, doña Antonia, acercándose rápidamente con una mirada severa y decidida. Leonardo respiró hondo, intentando mantener la calma, pero sabía que estaba en territorio hostil. Su madre nunca había aprobado su relación con Julia, y ahora que el destino lo había llevado frente a ella y su hija, la tensión era insoportable. «No te acerques a ella», ordenó doña Antonia. «Olvídalo todo. Esa mujer no es de fiar». Leonardo se tensó, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. Necesitaba saber la verdad, y nada, ni siquiera la autoridad de su madre, podía detenerlo. Mientras tanto, desde una esquina, un vehículo oscuro observaba la escena en silencio. Las ventanas tintadas impedían ver el rostro del conductor, pero Leonardo notó la presencia. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién sería? ¿Por qué lo estaba vigilando justo en ese momento crucial de su vida? «Disculpe, señor», dijo Julia, la joven vendedora, con un hilo de duda en su voz, «¿está bien?». Leonardo apenas pudo articular palabra. «Tú, eres». Julia lo miró con confusión. «No entiendo», dijo, mientras su hija, Sofía, se acercaba tímidamente. «Sofía», susurró Leonardo, con voz entrecortada. «Eres mi hija». La niña lo miró con ojos grandes y curiosos. «¿Papá?», preguntó con inocencia. En ese momento, toda la historia de su pasado cobró sentido. Las cartas nunca enviadas, los secretos ocultos, los años de distancia que los habían separado, todo parecía converger en aquel instante. Leonardo no podía creerlo. Sofía era su hija, y Julia, la mujer que amó con todo su corazón, había estado frente a él todo este tiempo sin que él lo supiera. Pero antes de que pudiera dar un paso, su madre intervino nuevamente. «Leonardo. No hagas tonterías. No puedes confiar en ella». La tensión se cortaba en el aire. Leonardo, dividido entre la lealtad a su madre y el amor por su hija y Julia, sentía que cada segundo lo empujaba hacia un abismo emocional. «No puedo retroceder ahora», susurró para sí mismo.
Necesito la verdad. En ese instante, la mirada de Leonardo se encontró con el vehículo oscuro nuevamente. Esta vez, alguien dentro levantó la mano en un gesto que él reconoció vagamente. La sensación de peligro y misterio se mezclaba con la emoción de haber encontrado a su hija y a su amor perdido. El destino parecía jugar su carta más cruel y más hermosa al mismo tiempo. Todo lo que Leonardo creía saber sobre su vida estaba a punto de cambiar. Y mientras la calle seguía con su rutina, nadie más podía percibir la magnitud de aquel encuentro, excepto él y las dos mujeres que acababan de cruzarse en su camino. La cámara imaginaria de esta historia se enfocaba en el pequeño gesto de la niña tomando la mano de su madre, en la mirada intensa de Leonardo y en la silueta misteriosa dentro del vehículo oscuro que parecía anticipar un futuro lleno de enigmas. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, bañando la ciudad con tonos cálidos, Leonardo comprendió que no había vuelta atrás. La mujer que amó, la hija que nunca supo que tenía y los secretos de su madre, todos estaban frente a él, esperando ser confrontados. Cliffhanger final. El vehículo oscuro empezó a avanzar lentamente hacia el puesto de frutas. La silueta que Leonardo había visto se inclinó hacia adelante, dejando entrever un rostro familiar y una sonrisa enigmática. En ese instante, Leonardo supo que el pasado y el presente estaban a punto de chocar de manera inevitable. El corazón de Leonardo aún latía con fuerza mientras seguía observando a Julia y a su hija Sofía desde la acera. La luz cálida del atardecer dibujaba sombras largas sobre el puesto de frutas y cada gesto de la joven parecía desencadenar un torrente de recuerdos que él había guardado por años. Julia levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, como si percibiera que él la observaba. Sus labios se entreabrieron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Leonardo quiso acercarse, decir algo, pero su madre estaba justo detrás, tensando la situación. Leonardo, escucha, susurró doña Antonia con severidad. No puedes confiar en ella. No sabes quién es realmente. Mamá, dijo Leonardo, con voz firme pero temblorosa. Necesito entender. No puedo dejar pasar más tiempo. Doña Antonia lo miró con una mezcla de preocupación y enojo, pero Leonardo ya no podía retroceder. Cada fibra de su ser le decía que debía acercarse a Julia, que debía enfrentarse a lo que había pasado y descubrir toda la verdad. Con pasos decididos, se acercó al puesto, esquivando a los clientes y a la gente que caminaba distraída por la calle. Julia se tensó al verlo venir, como si su instinto le advirtiera del peligro o de la emoción que estaba a punto de estallar. Sofía se escondió detrás de su madre, observando al hombre que, sin saberlo, acababa de encontrarla después de tantos años. Hola, dijo Leonardo, intentando controlar su voz. Julia. Julia lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Leonardo, susurró. No esperaba verte. La tensión entre ellos era palpable. Cada palabra no dicha pesaba más que cualquier conversación anterior. Leonardo respiró hondo y dio un paso más cerca, notando cada detalle de su rostro, cada movimiento de sus manos, como si estuviera intentando memorizarla después de tantos años. Necesito hablar contigo, dijo Leonardo con determinación. Sobre todo lo que pasó, sobre todo lo que perdimos. Julia lo observó con desconfianza, pero también con un brillo de emoción en sus ojos. Sabía que esta conversación cambiaría todo. No sé si sea buena idea, dijo, su voz temblando ligeramente. Hay cosas que no deben volver a sacarse a la luz. Julia. Interrumpió su madre desde la distancia, elevando la voz. Aléjate de él. Pero Leonardo ya no escuchaba. Su mundo se había reducido a Julia y a Sofía. Todo lo demás era ruido. Sofía, dijo Leonardo, inclinándose suavemente hacia la niña. Soy, tu papá. Sofía lo miró con ojos grandes, llenos de curiosidad y cautela. No entendía del todo lo que estaba pasando,
pero algo en la voz de Leonardo le transmitía calidez y seguridad. Se acercó lentamente y puso su pequeña mano sobre la de él. Julia no pudo evitar que se le escapara una lágrima. La escena era demasiado familiar, demasiado dolorosa y, al mismo tiempo, hermosa. Leonardo, dijo finalmente. Hay cosas que debes saber. Cosas que tu madre no quiere que sepas. Leonardo arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué cosas? Antes de que Julia pudiera responder, un ruido metálico llamó su atención. La camioneta oscura de la esquina se movía lentamente, acercándose al puesto. Leonardo se tensó, y Sofía se escondió detrás de Julia. La mujer notó la tensión y decidió actuar con rapidez. Sofía, quédate detrás de mí, susurró, tomando a la niña de la mano. No sabemos quiénes son. El conductor de la camioneta bajó ligeramente la ventana y Leonardo pudo entrever un rostro parcialmente familiar, aunque borroso por el reflejo del vidrio. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de peligro se mezclaba con la emoción de haber encontrado a su hija y a Julia. Leonardo, tenemos que irnos, dijo Julia, apretando la mano de Sofía. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, la madre de Leonardo llegó al puesto, decidida a intervenir. Basta. No permitiré que esto continúe, gritó doña Antonia, con firmeza y miedo en su voz. No confíes en ella. Leonardo respiró hondo, tratando de controlar la mezcla de rabia, amor y miedo que lo consumía. Sabía que si retrocedía, perdería la oportunidad de reconstruir lo que había perdido para siempre. Mamá, dijo con voz firme. No puedo retroceder. Ella y nuestra hija merecen saber la verdad. El silencio se hizo pesado. Julia miró a Leonardo, evaluando su decisión, mientras Sofía permanecía agarrada a su madre, consciente de que algo importante estaba sucediendo. La tensión era tan intensa que parecía que la calle entera contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. Está bien, dijo finalmente Julia, con un suspiro. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. No puedo permitir que Sofía sufra. Leonardo asintió, comprendiendo que cada paso tendría que ser medido. Cada palabra tendría que ser cuidadosamente dicha. Sabía que no podían dejar que nadie los separara de nuevo. El sol se ocultaba completamente, dejando la ciudad en un tono naranja y rojo profundo. La camioneta avanzaba cada vez más cerca, y Leonardo pudo ver claramente al conductor, un hombre con un rostro que le resultaba familiar y peligroso. Su presencia añadía un nivel de suspense que parecía envolver todo el escenario. ¿Quién es él?, preguntó Leonardo para sí mismo, con una mezcla de miedo y curiosidad. Julia tomó aire, consciente de que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. No lo sé, pero debemos movernos antes de que sea demasiado tarde. Leonardo extendió su mano hacia Sofía y luego hacia Julia. Confíen en mí. No les haré daño. Su voz estaba cargada de determinación y emoción. Mientras se preparaban para alejarse del puesto, el vehículo oscuro aceleró lentamente, como si estuviera anticipando su movimiento. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Leonardo sabía que este encuentro solo era el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba su amor, su coraje y su ingenio. En el instante en que Leonardo tomó la mano de Julia para alejarse, el conductor de la camioneta bajó rápidamente del vehículo y comenzó a correr hacia ellos. La silueta era oscura, pero Leonardo reconoció algo en la manera de caminar, era alguien de su pasado que buscaba venganza, o un aliado inesperado. La noche se cerraba a su alrededor, y la tensión alcanzaba su punto máximo. La noche envolvía la ciudad con su manto oscuro, y cada luz de farola parecía resaltar la tensión que corría por las calles. Leonardo, Julia y Sofía avanzaban rápidamente por la acera, tratando de alejarse de la camioneta oscura que los seguía.
Cada paso hacía que el corazón de Leonardo latiera con más fuerza, y una mezcla de miedo, adrenalina y deseo de protegerlo se apoderaba de él. Rápido, Sofía, agárrate de mi mano, susurró Julia, mirando constantemente hacia atrás. No sabemos quién está ahí ni qué quiere. La niña obedeció sin dudarlo, confiando completamente en la mujer que había cuidado de ella todos estos años. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Sofía era su hija, la sangre de Julia corría por sus venas, y la idea de perderlos de nuevo lo llenaba de terror. El sonido de los pasos del hombre que lo seguía resonaba por la calle vacía, mezclándose con el ruido de sus propios zapatos sobre el pavimento. Leonardo giró la cabeza y pudo ver claramente al desconocido. Era un hombre alto, con un porte intimidante y ojos que brillaban con determinación y amenaza. Cada músculo de Leonardo se tensó, necesitaba proteger a su familia, pero no sabía de qué era capaz ese hombre. Leonardo, susurró Julia, apretando su brazo. ¿Quién es él? No lo sé, respondió él, con voz baja pero firme. Pero no va a tocarlas. No mientras yo esté aquí. Decidieron girar por una calle lateral, intentando perder al desconocido entre la oscuridad y los callejones estrechos. Cada giro, cada sombra, parecía un juego del destino, y Leonardo sentía como la adrenalina lo mantenía alerta al límite. Mientras corrían, Leonardo recordó los años perdidos. Cada sonrisa de Sofía, cada palabra que nunca había pronunciado para su hija, cada caricia que Julia había guardado para sí misma, todo había sido un sacrificio, y ahora estaba frente a ellos, dispuesto a recuperar lo que le pertenecía por derecho. Papá, susurró Sofía, con la voz temblorosa. ¿Nos va a hacer daño? Leonardo se agachó, tomando su pequeña cara entre sus manos. No, mi amor. Nadie te hará daño. Estoy aquí, y voy a cuidarlas para siempre. Julia lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos, y por un momento, todo el peligro desapareció. Solo existían ellos tres, unidos por un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. Pero entonces, un sonido metálico hizo que Leonardo se tensara de nuevo. La camioneta había detenido su marcha, y ahora dos figuras bajaban de ella. No eran un hombre, sino dos. Y su presencia aumentaba el misterio y el peligro. Tenemos que escondernos, dijo Julia, señalando una puerta entreabierta de un pequeño almacén. Sofía, corre adentro conmigo. Leonardo asintió y lo siguió. La oscuridad del almacén los envolvió, proporcionando un refugio temporal. Sin embargo, el silencio era inquietante. Cada respiración, cada paso afuera, podía delatar su posición. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Julia, tratando de calmarse mientras abrazaba a su hija. No podemos quedarnos aquí toda la noche. Tenemos que pensar rápido, dijo Leonardo, observando por una rendija de la puerta. Debemos descubrir quiénes son y qué quieren. Mientras evaluaba la situación, su mente se llenó de recuerdos del pasado con Julia. Cada gesto, cada mirada, cada roce accidental que los había marcado para siempre. El amor y la pasión que sentía por ella era tan intenso que podía sentirlo en cada fibra de su ser, incluso en medio del miedo y la tensión. Leonardo, susurró Julia de nuevo, sus ojos buscándolo con urgencia. No puedo perderlos, a ti ni a Sofía. Leonardo la miró fijamente, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sus labios estuvieron a punto de tocarse, y una electricidad recorrió su cuerpo. El peligro afuera parecía desaparecer momentáneamente frente a la intensidad de ese momento íntimo, lleno de romance y deseo reprimido durante años. Pero el sonido de pasos nuevamente lo sacó de su burbuja. Leonardo miró por la rendija, los hombres de la camioneta estaban revisando cada calle, y ahora parecían haber visto algo. Su corazón se aceleró. No había tiempo para dudas. Tenemos que movernos, ahora, dijo Leonardo, con voz firme.
Sigan mis indicaciones y no se separen. Avanzaron sigilosamente por callejones, tratando de perder a los perseguidores, mientras Leonardo planeaba su próximo movimiento. Sabía que esto no era solo un encuentro del pasado, había un misterio más profundo que debía resolver, un secreto que su madre y el tiempo habían escondido, y que ahora estaba listo para descubrir. Julia, aún abrazando a Sofía, se dio cuenta de que Leonardo no era solo un protector, sino el hombre que siempre había amado. Sus sentimientos, reprimidos durante años, comenzaron a florecer de nuevo, mezclados con el suspense del peligro que los rodeaba. De repente, un ruido fuerte resonó detrás de ellos. Leonardo giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con algo que no esperaba, un paquete dejado en medio del callejón, con un mensaje escrito con letras grandes y rojas. ¿Sabes quién soy? No juegues con el destino. El corazón de Leonardo se detuvo por un instante. Julia lo miró, aterrada. Sofía abrazó a su madre, sintiendo la tensión en el aire. El misterio detrás de la camioneta, de los hombres desconocidos, y ahora de este mensaje, aumentaba el suspenso hasta niveles casi insoportables. Esto no ha terminado, susurró Leonardo, con los dientes apretados. Alguien nos está observando, alguien del pasado, alguien que quiere algo de nosotros. La noche se cerraba completamente, y los tres se quedaron en el callejón, conscientes de que su vida había cambiado para siempre. La pasión, el amor y el peligro se entrelazaban, creando una mezcla explosiva de romance y suspense que no podía ser ignorada. Cliffhanger final parte 3. Leonardo se inclinó hacia Julia y Sofía, tomando sus manos firmemente. En ese instante, una sombra se movió detrás de ellos, silenciosa y rápida. Cuando Leonardo levantó la vista, un rostro conocido pero inesperado apareció entre las sombras, con una sonrisa siniestra, y un arma brillante apuntando hacia ellos. La respiración de Leonardo estaba agitada, y su corazón latía como un tambor desbocado mientras la sombra con el arma se mantenía firme a unos pasos de ellos. Julia abrazaba con fuerza a Sofía, intentando protegerla del peligro inminente, y sus ojos brillaban con determinación y miedo al mismo tiempo. La tensión llenaba cada rincón del callejón. «Aléjense», gritó Leonardo con voz firme. «No nos van a separar». La sombra permaneció inmóvil por un instante, y luego dio un paso adelante, dejando que la luz de la farola iluminara parcialmente su rostro. Era alguien que Leonardo no esperaba ver, alguien que creía perdido en su pasado. «Hola, Leonardo», dijo el hombre, con una sonrisa fría y segura. «Ha pasado mucho tiempo, ¿no crees?». Leonardo apretó los dientes. Cada palabra parecía una daga directa a su memoria. Reconoció esa voz, y un escalofrío recorrió su espalda. «Tú», susurró Leonardo, con furia contenida. «¿Qué quieres?». «Solo quiero lo que me pertenece», respondió el hombre. «Y tú sabes exactamente a qué me refiero». Julia se tensó y tomó a Sofía más cerca de su pecho, mientras Leonardo mantenía una postura protectora. Todo su instinto de padre y protector se activó. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser devastador. «No voy a dejar que lastimes a nadie», dijo Leonardo con firmeza. «Esto termina aquí». El hombre soltó una risa baja, casi burlona, y dio un paso atrás. Era evidente que disfrutaba del miedo que provocaba, y eso solo aumentaba la tensión en el aire. «Ah, Leonardo, siempre tan valiente, pero nunca tan inteligente. Debes aprender que algunas cosas del pasado nunca desaparecen», dijo, mientras su mirada recorría a Julia y a Sofía. En ese momento, Sofía habló con la inocencia de un niño, pero con la valentía que había heredado de su madre. «Papá, protégenos». Leonardo sintió como el peso del mundo recaía sobre sus hombros, pero también sintió una fuerza inesperada, el amor por su hija y por Julia lo llenaba de valor. Tomó una respiración profunda y dio un paso adelante, enfrentando al hombre.
No sé qué crees que puedas obtener, pero no voy a dejar que lastimes a mi familia, dijo con voz firme, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Julia, viendo la valentía de Leonardo, se acercó a él y entrelazó su mano con la suya. Fue un momento breve, pero cargado de romance y emoción. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartieron todo lo que habían perdido y lo que aún podían ganar. El hombre suspiró, como si estuviera cansado de esperar. Sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó al suelo frente a Leonardo. Aquí están las respuestas que buscas, dijo. Pero cuidado, no todo es lo que parece. Leonardo se agachó y tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro había fotos antiguas, cartas y documentos que lo conectaban directamente con secretos que ni él ni Julia habían imaginado. ¿Qué es esto?, preguntó Leonardo, mientras sus ojos recorrían cada página. El pasado siempre regresa, dijo el hombre con voz sombría. Y ahora depende de ti decidir si lo enfrentas o huyes. Julia observaba a Leonardo, preocupada y fascinada a la vez. Sabía que lo que contenía ese sobre podría cambiar sus vidas para siempre. Sofía, sintiendo la tensión, se abrazó a su madre, y sus ojos reflejaban miedo y curiosidad. Tenemos que irnos, dijo Julia. Esto se está volviendo demasiado peligroso. Leonardo asintió y guardó cuidadosamente el sobre en su chaqueta. Sabía que necesitaban un plan, pero también sabía que la información contenida allí podría ser la clave para descubrir la verdad sobre años de secretos y engaños. Mientras se alejaban del callejón, el hombre lo siguió con la mirada, su sonrisa nunca desaparecía. La noche parecía más oscura que nunca, y cada sombra parecía esconder nuevos peligros. Leonardo, dijo Julia, con voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero, asegurarnos de que Sofía esté a salvo, respondió él, abrazando a su hija. Luego, enfrentaremos todo lo demás. Nadie va a separarnos de nuevo. A medida que caminaban, Leonardo sentía la tensión mezclarse con un sentimiento profundo de romance. Julia estaba cerca, su mano en la suya, y por primera vez en muchos años, podía sentir que el destino les daba una segunda oportunidad. Pero algo llamó la atención de Leonardo. Desde una ventana en la esquina del callejón, una figura los observaba. No era el hombre de la camioneta, sino alguien más. Su silueta era familiar, pero su intención era un misterio. Julia. Sofía, susurró Leonardo, mientras señalaba discretamente la ventana. Alguien nos está observando. Julia miró hacia arriba y sus ojos se encontraron con la sombra. Un escalofrío recorrió su espalda. El peligro no había terminado. De hecho, parecía apenas comenzar. Tenemos que movernos más rápido, dijo Leonardo, con determinación. Esto no es solo un juego, alguien quiere jugar con nuestro miedo y nuestro amor. Mientras avanzaban, Leonardo comenzó a unir las piezas del rompecabezas que el sobre había dejado. Cada carta, cada foto, cada documento revelaba secretos que su madre había ocultado durante años. Algunos eran dolorosos, otros sorprendentes, y todos tenían el potencial de cambiar sus vidas para siempre. «Papá, ¿todo estará bien?», preguntó Sofía, con voz temblorosa. Leonardo la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor. Estaremos bien. No voy a permitir que nada nos separe». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que la noche aún tenía sorpresas ocultas. Secretos, amenazas y decisiones que podrían definir su futuro estaban a solo unos pasos. Y mientras el viento nocturno movía las sombras, Leonardo comprendió que el verdadero peligro no estaba afuera, sino en lo que el pasado aún no les había revelado. Cliffhanger final parte 4. De repente, la silueta en la ventana desapareció, y un mensaje apareció en la acera frente a ellos, escrito con tiza roja. El amor puede salvarte, pero la verdad puede destruirte.
Leonardo miró a Julia, sus ojos llenos de amor y miedo. Sofía lo abrazó, inconsciente de lo que estaba por venir. La noche se cerraba sobre ellos, y cada paso que daban los acercaba a un misterio que pondría a prueba su coraje, su amor y su destino. El mensaje en la acera resonaba en la mente de Leonardo: el amor puede salvarte, pero la verdad puede destruirte. Cada palabra parecía un eco del pasado, recordándole secretos y traiciones que aún no comprendía del todo. Julia abrazaba a Sofía, tratando de mantener la calma, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de peligro en la oscuridad. «Papá, ¿qué significa eso?», preguntó Sofía, con voz temblorosa. «¿Nos van a hacer daño?». Leonardo la miró y, por primera vez en la noche, sonrió con ternura. «No, mi amor. Nadie podrá hacernos daño mientras estemos juntos. Lo prometo». Pero su corazón sabía la verdad: el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. La figura que los había observado desde la ventana desapareció, pero Leonardo sentía que cada sombra podía ocultar a alguien que conocía demasiado de su vida. Decidieron moverse hacia un callejón más iluminado, con la esperanza de encontrar seguridad en la luz. Cada paso era calculado, silencioso, y cada mirada al frente hacía que la adrenalina creciera. Julia se acercó a Leonardo, bajando la voz. «No puedo creer que todo esto haya pasado, y que todavía estés aquí, luchando por nosotros». Leonardo la miró intensamente, y por un momento, todo el miedo y la tensión desaparecieron. La pasión que habían sentido durante años reprimida, el amor que nunca habían dejado morir, se reflejaba en sus ojos. «Julia, siempre he estado aquí, aunque no lo supieras. Todo este tiempo, mi corazón nunca dejó de buscarte», dijo Leonardo, con voz profunda y cargada de emoción. Julia lo abrazó con fuerza, y Sofía se acercó a ellos, formando un triángulo de amor, protección y esperanza. Por primera vez en años, la familia estaba reunida, aunque la amenaza aún pendía sobre ellos. Mientras avanzaban, Leonardo revisaba mentalmente el sobre que había recibido. Las cartas y fotos contenían secretos del pasado, revelaban traiciones, decisiones difíciles y la verdadera historia de su madre y Julia. Todo encajaba, y al mismo tiempo, habría nuevas preguntas que debían resolver. «Papá», dijo Sofía, señalando una sombra que se movía entre los edificios. «¿Otra vez alguien nos sigue?». Leonardo asintió, consciente de que cada movimiento debía ser estratégico. «Sí, pero esta vez no vamos a huir. Vamos a enfrentar lo que venga». En ese instante, la figura misteriosa apareció de nuevo, esta vez claramente visible. No era un hombre cualquiera, era alguien que había formado parte de la vida de Leonardo desde el pasado, alguien que había manipulado eventos desde las sombras. Su presencia mezclaba miedo y tensión, y el aroma del peligro llenaba el aire. «Pensaste que podrías escapar», dijo la voz, fría y calculadora. «Pero todo tiene un precio». Leonardo dio un paso adelante, protegiendo a Julia y Sofía con su cuerpo. La adrenalina lo mantenía en estado de alerta máxima, y cada fibra de su ser gritaba por luchar, no solo por ellos, sino también por la verdad. «No tienes derecho a jugar con nuestras vidas», dijo Leonardo. «Si quieres algo, tendrás que enfrentarte a mí». La figura sonrió, y en un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo que proyectó imágenes en la pared del callejón. Eran escenas del pasado, secretos familiares, decisiones ocultas, momentos que nadie debía conocer. Leonardo vio a su madre manipulando situaciones, y entendió la complejidad de lo que había ocurrido durante años. «¿Todo esto, por qué?», susurró Julia, temblando mientras abrazaba a Sofía. «¿Quién es este hombre?». «Es alguien que ha controlado nuestra historia desde las sombras», dijo Leonardo. Pero hoy todo cambia. La tensión aumentaba, y mientras la figura se acercaba lentamente, Leonardo decidió que era el momento de actuar. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido:
era una señal de alerta para aliados que habían estado siguiendo la pista del misterioso antagonista. De repente, se escuchó un ruido fuerte detrás de ellos. Un grupo de personas apareció, bloqueando la salida del antagonista. La sorpresa en los ojos del hombre era evidente, no esperaba que Leonardo tuviera refuerzos. «No puede ser», gritó el hombre. «¿Cómo?». Leonardo sonrió, con confianza renovada. Nunca subestimes a alguien que lucha por su familia. El antagonista, comprendiendo que estaba superado, intentó una última maniobra desesperada, pero fue detenido antes de que pudiera acercarse a ellos. La tensión se disolvió lentamente y un silencio pesado llenó el callejón. Julia respiró profundamente y abrazó a Leonardo con lágrimas en los ojos. «Pensé que nunca volveríamos a estar a salvo», dijo, entre sollozos. «Gracias por salvarnos». Leonardo la miró con amor profundo. «No solo te salvé, también encontré la verdad y encontré lo más importante, a ustedes, mi familia». Sofía, feliz y segura entre los brazos de sus padres, sonrió tímidamente. «Papá, te extrañé mucho». «Y yo a ti, princesa», dijo Leonardo, besando su frente. «Nunca más te dejaré sola». La noche se iluminó con un resplandor diferente, no solo por las luces de la ciudad, sino por la calidez del amor que había sobrevivido al tiempo, la distancia y la oscuridad del pasado. El romance entre Leonardo y Julia florecía más fuerte que nunca, y el vínculo con Sofía crecía, consolidando a la familia que finalmente había superado todos los obstáculos. Sin embargo, mientras celebraban su triunfo, Leonardo no podía ignorar la sensación de que aún quedaban secretos por descubrir. La sombra del pasado había sido enfrentada, pero algunas preguntas aún permanecían sin respuesta. «Papá, ¿todavía hay peligro?», preguntó Sofía. Leonardo la abrazó con firmeza. «Siempre habrá desafíos, mi amor. Pero mientras estemos juntos, nada nos podrá destruir». Julia sonrió, abrazando a Leonardo y a Sofía. «Sí, juntos somos más fuertes que cualquier sombra del pasado». Y así, mientras la familia caminaba hacia un nuevo amanecer, el amor, el suspense y la fuerza de la unidad familiar se consolidaban. La oscuridad de la noche había quedado atrás, pero la aventura y la emoción de sus vidas recién comenzaban.